y para ello quiero introducir este sermón que he titulado Reconciliados para la gloria de Dios, de la siguiente manera. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, hermana, que vivimos en un mundo, en una sociedad que está profundamente marcada por la división. Es muy fácil observar a nuestra derecha, a nuestra izquierda, cómo la gente se está dividiendo, cómo las familias se están separando, cómo el enemigo ha usado toda esta confusión de identidad y esta búsqueda de propósito que tenemos como seres humanos para que seamos separados de la voluntad de Dios, pero también para ponernos en contra unos con otros. Vivimos en una sociedad que está necesitada de respuestas, que está necesitada de resolver, que está necesitada de solucionar muchos de sus problemas. Y muchos son las personas que a nuestro alrededor, incluso dentro de la iglesia, están luchando con el peso de la culpa, con el peso de la confusión, con la desorientación, en todos los ámbitos, hermanos, y principalmente en el ámbito espiritual. Y es importante que nosotros como iglesia observemos lo que la palabra tiene para responder y observemos que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 presenta una respuesta clara para este problema, para esta separación, para esta división que existe en nuestra sociedad. Efesios capítulo 2 nos muestra que Jesucristo, el Señor y Salvador, nos reconcilió para la gloria de Dios. Nos puso a cuentas con el Señor. Y ahora, tanto usted como yo tenemos la oportunidad de tener una relación con el Señor. Y Pablo, hermanos, en este capítulo de Efesios 2, se toma un tiempo para hablar acerca de una verdad y una declaración poderosa que necesitamos conocer y que necesitamos experimentar en nuestra vida. Y es la siguiente afirmación: Jesús nos ha reconciliado y Jesús nos ha hecho ser un solo pueblo para la gloria de Dios. Ya no hay división, ya no hay separación por nacionalidad, por cultura. Ahora somos un solo pueblo. Y hoy quisiera, hermanos, que juntos usted y yo podamos observar en el pasaje el propósito que tiene esta reconciliación. Y para ello vamos a responder de tres maneras esa pregunta central que está en la pantalla. ¿Para qué somos reconciliados? ¿Qué propósito quiere lograr Dios a través de esa reconciliación? Así que yo le animo a que usted pueda tener su Biblia abierta en Efesios capítulo 2 y ver juntamente conmigo estas tres respuestas a esa pregunta: ¿para qué somos reconciliados? Y antes, hermanos, de entrar en el mensaje, quiero pedirle que cierre sus ojos, oremos y nos pongamos en manos de nuestro Dios. Señor, gracias, porque podemos reconocer, Padre, no solamente que somos bendecidos para tu gloria, sino que somos también reconciliados, Señor, con un propósito. Ayúdanos, Padre, a poder entender qué es lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Padre, a entender en qué consiste esta reconciliación, para que cada uno de nosotros podamos realmente, Señor, vivir una vida que te agrade. Habla, Señor, a nuestra vida, porque hemos venido a escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué somos reconciliados? Tres respuestas vamos a ver, hermanos, para esta pregunta. En primer lugar, somos reconciliados por medio de Cristo Jesús para una nueva vida. Pablo, hermanos, en Efesios 2, versículos del 1 al 10, nos habla y nos describe que esta nueva vida que tenemos a través de Cristo Jesús no solamente consiste en mejorar ciertas áreas de nuestra vida. Esta nueva vida no consiste en cambiar solamente algunos aspectos o malos hábitos que tenemos, sino que Pablo, hermanos, en los versículos del 1 al 10 de Efesios capítulo 2 nos dice que esta nueva vida es una transformación por completo, es una regeneración. No solamente Cristo vino a ajustar una que otra tuerca o apretar uno que otro tornillo, vino a regenerar,
a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Esta nueva vida es una transformación radical porque somos regenerados por completo. Pablo, inspirado por Dios, nos declara que antes de recibir a Cristo, observe usted en los primeros versículos, estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones. Estábamos muertos, estábamos sin la capacidad de responder a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, aunque no nos dábamos cuenta, estábamos esclavizados por el pecado. Estábamos con cadenas por nuestras malas decisiones y acciones, y además estábamos también sin esperanza ni propósito. Pero bendito sea el Señor, que no solamente nos quiso bendecir, sino que también nos quiso reconciliar con Él y envió a Cristo Jesús a hacer ese sacrificio perfecto, por el cual ahora usted y yo tenemos acceso al Padre. Somos reconciliados con nuestro Señor y podemos tener una relación personal con Él. Esta condición, hermanos, de la que habla Pablo en los primeros versículos, es una condición universal que afecta a todos los seres humanos sin excepción, hombres y mujeres, grandes y chicos, mexicanos y extranjeros. Todos aquellos que no han creído en Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Esta condición es universal. La palabra es clara y nos dice que el pecado no solamente es una mancha que tenemos, sino que es algo que nos separa de Dios, es algo que nos aleja del Señor, es algo que nos deja bajo una condenación, bajo un castigo. Y esa misma condición en la que el mundo se encuentra, somete al mundo bajo los poderes espirituales de maldad. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo Jesús, esta nueva vida empieza a ser algo que experimentamos. Esta nueva vida empieza a ser algo que produce la reconciliación. Pero es importante ver, hermanos, algunas verdades sobre esta nueva vida. Y Pablo se da la tarea de enumerar, en primer lugar, que esta nueva vida comienza con la resurrección. Usted puede observar allí en el pasaje al Jesucristo resucitar de la muerte con poder, nos muestra que a través de ese acto y milagro grandioso de la resurrección hay una nueva vida disponible para ti y para mí. Si creemos en Cristo Jesús, si lo confesamos como Señor y Salvador, podemos adquirir esa nueva vida. Podemos disfrutar esa nueva relación con Jesucristo. Al hacer esto en nosotros, hermanos, ocurre el milagro más grande. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de la condenación a la gracia del Señor. Y ese milagro, hermanos, ocurre y comienza con la resurrección de Jesucristo. Pero esta nueva vida, además de traer bendiciones a nuestra vida, por medio de la reconciliación, trae más bendiciones de parte de Dios. Porque la Biblia nos enumera a través del apóstol Pablo varias bendiciones que tenemos. La primera, cuando usted y yo tenemos esta nueva vida que comienza con la resurrección, somos rescatados de la muerte eterna. Observe juntamente conmigo el versículo 1 de Efesios capítulo 2. Pablo empieza diciendo: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La expresión con la que comienza este pasaje, hermanos, nos muestra que antes usted y yo estábamos muertos en Cristo, pero más adelante viene una declaración asombrosa. Dios, por su gran amor y por su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos rescatados de la muerte eterna. No se trata, hermanos, de una metáfora. No es una ilustración que Pablo está usando. Es algo literal, es una realidad. Cuando usted y yo somos reconciliados, resucitamos de esa muerte y venimos a vivir una vida nueva con Cristo Jesús. Estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos. Estábamos muertos por nuestros pecados. Pero si creemos en Cristo, somos rescatados de esa muerte eterna.
Otra bendición que trae esta vida nueva es en el versículo 2. Vivían, dice la palabra, en pecado, igual que el resto de la gente. Además de ser rescatados de la muerte eterna, esta nueva vida también nos bendice porque somos rescatados del pecado. Cristo, hermano, y escúchelo bien, no vino a hacer ajustes morales en su vida. No vino a hacer uno que otro cambio. Vino a romper las cadenas del pecado que a usted y a mí nos tenían esclavizados. Nos vino a liberar del poder del pecado. Nos vino a rescatar de la paga del pecado que es la muerte. Y eso lo hace a través de la reconciliación. Su muerte en la cruz fue suficiente para que usted y yo podamos ser redimidos de todo pecado. La gracia, hermanos, que Dios nos muestra y que podemos experimentar en nuestra vida no solamente nos perdona, sino que transforma nuestra condición de pecadores. La palabra nos dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad, esa nueva vida hay que aprovecharla y tener esa libertad para hacer lo que a Dios le agrada. Porque ahora Cristo nos ha reconciliado, pero ahora también Cristo está en nosotros. La tercera bendición que enumera Pablo en el versículo 2, la segunda parte, dice: obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Otra bendición más que trae esta reconciliación es que somos también rescatados del poder de Satanás. Allá afuera la humanidad, aunque no lo quiera aceptar o no lo quieran ver, viven bajo el dominio del diablo. Y muchos ni siquiera lo notan. Muchos de nosotros antes de venir a Cristo no notábamos que estábamos también siendo obedientes al diablo. Pero Pablo dice que esta reconciliación causa también un efecto en nosotros, porque ya no estamos bajo el poder de Satanás. El enemigo al que enfrentamos, el enemigo que tiene allá afuera a la gente sometida, se encarga de poner en los ojos de personas cortinas, antifaces, los ciega para que no vean que están bajo su poder, bajo su dominio. Y la gente, sin darse cuenta, se está destruyendo porque están bajo el poder de Satanás. Pero cuando usted y yo disfrutamos de la reconciliación que Cristo Jesús obra, entonces ya no vivimos bajo el dominio de Satanás, sino que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Ya somos libres del poder de Satanás. Y eso solamente ocurre al recibir esta nueva vida. Una bendición más en el versículo 3, obsérvelo junto conmigo, dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando tenemos esta nueva vida, también somos rescatados de los deseos de la carne. Pablo se da la tarea, hermanos, de hablar de los deseos de la carne y no solamente en el aspecto sexual, porque hay muchas veces que pensamos que los pecados de la carne son solamente en cuanto a las relaciones sexuales entre hombre y mujer, pero no. Pablo dice que los deseos de la carne también incluyen el egoísmo, el orgullo, la soberbia, el rencor, la envidia y cualquier inclinación que se opone a la voluntad de Dios. Pero Pablo dice que una vez que somos reconciliados, también somos rescatados de los deseos de la carne. Ya no tenemos que actuar de manera egoísta, de manera orgullosa, de manera envidiosa y menos rencorosa, porque hay una nueva vida que tenemos que vivir y hay que vivirla como Cristo la vivió. Es cierto, la carne es engañosa, pero la palabra nos dice que puede ser vencida por medio del Espíritu Santo. Así que esta nueva vida implica, hermanos, un proceso constante de santificación. Cada día usted y yo tenemos que ir avanzando
en este proceso de parecernos más a Cristo, de dejarlo a Él vivir en nuestra vida realmente, para que podamos vivir una vida sin estar nosotros esclavizados por los deseos de la carne. Esto implica que usted y yo vivamos una vida que refleje la luz de Jesús. Que la gente cuando usted hable, que la gente cuando usted llegue pueda sentir la presencia de Cristo Jesús. Pero muchas veces, hermanos, aunque ya hemos sido rescatados de los deseos de la carne, seguimos enfocados nosotros en darle rienda suelta a nuestros deseos, en lugar de someternos a la voluntad del Señor. Y una última bendición que trae esta nueva vida es que somos también rescatados de la ira de Dios. El versículo 3 del capítulo 2 de Efesios termina diciendo: por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esta bendición yo quisiera pensar que es la bendición en la que Pablo quiere que usted y yo nos concentremos más, porque ya no vamos a ser nosotros los que paguemos por nuestras malas decisiones o malas acciones, porque Cristo Jesús ya pagó. Cristo Jesús ya nos reconcilió y nosotros, al ser reconciliados, somos rescatados de la ira del Señor. La palabra habla, hermanos, y en varios pasajes, que Dios es un Dios justo, que en un tiempo no muy lejano Él se encargará de hacer justicia y de dar a cada quien según lo que merezca. Nos habla la Biblia de que existe castigo por el pecado de parte de Dios, pero en su amor, en su misericordia y en su gracia, Dios proveyó un sustituto perfecto, Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, usted y yo somos rescatados de la ira de Dios. Jesús vino a la tierra, tomó nuestra condena sobre sus hombros, fue a la cruz por nuestros pecados. Y ahí en la cruz, hermanos, recibió todo el peso de la ira de Dios. Y ahora usted y yo podemos acercarnos al Señor, no como enemigos de Él, sino como sus hijos. Porque hemos sido rescatados de la ira de Dios. En Cristo, dice la palabra, ya no hay condenación, sino que hay comunión con el Señor. Así que, hermanos, esta nueva vida que comienza con la resurrección trae bendiciones a nuestra vida. Pero además también una segunda verdad que Pablo nos enseña en Efesios 2 es que esta nueva vida nos es dada por Cristo. Esta nueva vida, hermanos, no se la puede dar ninguna imagen, ni ningún santo, ni ninguna iglesia. Esta vida la ganó Cristo Jesús y Él es el que la ofrece, Él es el que la da. Esta nueva vida nos es dada a través de Jesucristo. Al rescatarnos de todas las situaciones anteriores que Pablo menciona en la que usted y yo nos encontrábamos, el Señor nos da una nueva manera de vivir para poner en práctica en esta nueva vida. Y sin duda es una manera de vivir que confronta y va contra la corriente de este mundo. Pero el Señor nos brinda su ayuda para que podamos realmente aprovechar y disfrutar esta nueva vida que nos es dada por Cristo Jesús. Es una existencia renovada, porque la palabra nos dice que en Cristo usted y yo somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Así que Pablo comparte también algunas verdades importantes de esta nueva vida y empieza diciendo en el versículo 4 y 5 que esta nueva vida que nos es dada por Cristo inicia con el Señor, inicia con Dios mismo. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, observe cómo dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después aclara Pablo, es solo por la gracia de Dios. No es que ustedes han sido salvados por sus méritos o sus apariencias o sus buenas acciones, sino que es
solo por la gracia de Dios. Por eso, hermano, usted y yo no podemos jactarnos, porque esta salvación y esta nueva vida es por gracia de Dios. La salvación, hermanos, es obra exclusiva de la gracia divina. La iniciativa no fue suya ni mía. La iniciativa fue de Dios. Él envió a Cristo Jesús por amor, por misericordia y por gracia. Y Él nos amó, dice este pasaje, aún cuando no lo merecíamos. Aún cuando hacíamos todo para desagradarlo. Aún cuando hacíamos todo para ridiculizarlo. Dios nos estaba amando a través de Cristo Jesús, porque quería reconciliarnos con Él. Esta obra, hermanos, motivada por la gracia de Dios, exalta su gracia, exalta su misericordia, pero a la par esta misma obra, por gracia, humilla nuestro orgullo, humilla nuestra soberbia. Y Pablo dice, no tuvimos nada que ver en esto, no nos lo merecíamos, no nos lo podíamos ganar, pero Dios, por misericordia, nos ha reconciliado con Él a través de Cristo Jesús. Esta nueva vida que nos es dada por Cristo inicia en el corazón del Señor. Pero también nos dice Pablo que esta vida es algo celestial, no es de este mundo, sale de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 6, la primera parte dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Hermanos, nuestra vida que tenemos nueva a través de Cristo es una vida celestial. Nuestra vida debe de tener un enfoque diferente. Es cierto, usted y yo vivimos aquí en la tierra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No podemos vivir como la gente de este mundo. Esta nueva vida que es celestial debe definir sus prioridades y las mías. Debe afectar en nuestros valores, en nuestra moral, en nuestra perspectiva, en nuestras acciones, en nuestros anhelos. Porque ya no debemos vivir como la gente del mundo vive. Porque esta vida es celestial. Ya no debemos buscar las cosas de la tierra, sino las del cielo, donde estamos sentados juntamente con Cristo. Cuando Pablo dice que estamos en los lugares celestiales, si usted se da cuenta, está hablando de una acción que ya ha sido realizada. No dice, y nos sentará en los lugares celestiales. Dice, y nos sentó. Ya estamos con Cristo. Y debemos vivir la vida como Cristo la vivió. Nuestra vida nueva tiene un enfoque celestial. Y la última verdad que encierra Pablo en esta relación de esta vida es que es la vida de Cristo. Efesios 2, versículo 6 dice, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y pareciera, hermanos, un mensaje claro y fácil de entender. Estamos unidos a Cristo, claro. Claro que estamos unidos a Cristo. Pero tiene una enseñanza muy profunda el vivir unidos a Cristo Jesús. Pablo hace una declaración importante. Ya no vivimos nosotros. Cuando dice que estamos unidos a Cristo Jesús, es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces ya no vivo como Jaime, ya no pienso como Jaime, ya no hablo como Jaime, ya no me relaciono como Jaime, sino que todo lo hago como Cristo, porque Cristo vive en mí. Cristo tiene que provocar esa transformación, porque Él es el que está viviendo esta vida, porque yo estoy bajo su señorío. Estoy bajo su autoridad. No se trata, hermanos, de imitar a Cristo con nuestras fuerzas humanas, porque no vamos a poder. El estándar, hermanos, el nivel que puso Cristo nos queda demasiado alto. No lo vamos a poder alcanzar. No lo vamos a poder completar. Pero tenemos que entender que no se trata de imitar a Cristo con nuestras fuerzas, sino se trata de dejar que Jesús viva en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, nuestra vida es distinta. Nuestra vida cambia. Y sobre todo, hermano, la gente que nos rodea lo nota. Porque dice, ya no actúas como antes. Y ese es el mejor cumplido que le pueden hacer a un cristiano. Es que ya no hablas como antes.
Es que ya no eres como antes. Es que ya no te enojas como antes. Cuando le digan eso, hermano, no se enoje. Dé gloria a Dios, porque Cristo está viviendo en usted. Así que esta nueva vida es la vida de Cristo. En segundo lugar, somos reconciliados para una nueva familia. Efesios 2, versículos del 11 al 18, Pablo presenta en esta segunda sección de este capítulo otro fin más que tiene la reconciliación. No solamente es tener una nueva vida, sino también pertenecer a una nueva familia. Ese es el propósito de la reconciliación, formar en Cristo una sola familia. Y esta verdad, Pablo dice que tiene el poder para unir comunidades divididas. Esta nueva familia tiene el poder para construir una iglesia inclusiva en el punto de vista bíblico. Porque la Biblia, hermanos, sí habla de inclusión y habla también de exclusión. Porque nos está enseñando que todos formamos parte del plan de Dios. Pero es un plan de Dios que solamente en Cristo se puede completar. Como iglesia formamos una nueva familia. Esta verdad debe también a nosotros movernos a reflejar ciertas virtudes, cualidades y características, porque esta familia a la que somos llamados, esta nueva familia a la cual pertenecemos cuando venimos a Cristo, cuando creemos en Él, debe reflejar en primer lugar unidad. Como iglesia necesitamos entender, somos una familia y esta familia debe reflejar unidad. Efesios verso 13, capítulo 2 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. En el contexto en el que Pablo escribe, hermanos, había separación entre los pueblos, entre las razas. Había separación dentro de los pueblos en clases sociales, y en las clases sociales también en cuanto a ideologías, en cuanto a tradiciones, había separación. Pero Pablo viene y dice que todo eso puede ser superado y vivir en unidad por el poder de Cristo Jesús. Por eso es que aquí en la iglesia, pues usted y yo formamos una familia que refleja unidad, sin importar nuestra clase social, sin importar nuestro lugar de origen, porque el Señor nos ha reconciliado para ser una familia que refleje la unidad. La sangre de Cristo es el fundamento de esta reconciliación. El sacrificio de Él en la cruz hizo posible que esa barrera, esa pared enorme que separaba no solamente al hombre de Dios, sino a los hombres de otros hombres, fuera derribada. Con su sacrificio Jesús echó abajo esas paredes que nos estorbaban para vivir en unidad. En el presente, hermanos, donde existe a nuestro alrededor racismo, discriminación y desigualdad, es necesario que nosotros en unidad, como una sola familia, prediquemos el evangelio de la reconciliación y le digamos al mundo que Cristo Jesús nos llama a vivir en unidad. Pero eso se empieza aquí en la iglesia. Eso se empieza aquí adentro entre nosotros, estando unidos, porque somos una nueva familia. Somos llamados a vivir en comunidad. Pero otra acción, otra virtud que hay que reflejar es también la paz. Esta nueva familia a la que Cristo nos llama a pertenecer debe también evidenciar y mostrar paz. Efesios 2, verso 14 y luego el 15, su segunda parte, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Y el versículo 15 dice, hizo la paz Jesús entre judíos y gentiles. Esta nueva familia a la cual pertenecemos al ser reconciliados debe reflejar paz. Jesús, dice Pablo, es nuestra paz. Pero hermanos, hay que entender que esta paz que Jesús trae no es ausencia de problemas. No se trata de que usted y yo ya vamos a vivir campantes sin preocuparnos. No, no se trata de eso. Esta paz de la que habla Jesús no se trata de ausencia de conflictos, sino se trata de la restauración de una relación justa con Dios,
pero también de una relación en paz con los hermanos en la fe. Yo espero que cada uno de nosotros no solamente experimentemos la paz de Dios, no solamente reflejemos la paz de Dios con los que nos conviene, sino que la mostremos con todos los demás. El Evangelio de Cristo no solamente nos pone en paz con el Señor, sino que también el mismo Evangelio de Cristo, que nos reconcilia con el Padre, nos hace buscar la paz con aquellas personas con quienes usted y yo tenemos una relación rota. Por eso es que como iglesia, si anhelamos y nuestro propósito es ser una iglesia sana, que le dé la gloria al Señor de la iglesia, pues que nos procuremos también nosotros, que promovamos la paz, que busquemos como iglesia ser un espacio donde el herido es sanado, donde se muestra y se ofrece y se pide el perdón, y donde se experimenta una restauración entre todos los que conformamos la iglesia. Esta nueva familia debe evidenciar esta virtud de la paz. Y una última virtud que debe tener esta nueva familia es relación. Efesios capítulo 2, verso 16 nos dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Y el versículo 18 dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted se da cuenta, Pablo aclara que esta nueva familia a la que usted y yo venimos a pertenecer cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, debe también evidenciar una relación. La humanidad a nuestro alrededor tiene una necesidad. Y Pablo aclara, hermanos, que el problema no es económico. El problema no es de salud. El problema que comparte toda la raza humana es espiritual. Porque no tenemos una relación con Dios. Porque no podíamos acercarnos a Él. Pero Jesucristo vino a quitar ese problema de en medio. Y vino a unirnos, vino a reconciliarnos con Dios. Y ahora tenemos una relación con Él. Ahora usted y yo, cuando creemos en Cristo, tenemos acceso directo al Padre. Podemos ir al Señor de una manera libre, confiada y segura. Porque ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos del Señor. Y ahora entonces tenemos que demostrarle al mundo que esta nueva familia tiene una relación con Dios. Que esta nueva familia tiene una relación sana con los demás hermanos en la fe, con los demás miembros de la familia. Esta nueva familia, hermanos, debe hacernos entender que hay que reflejar unidad, paz y relación. Y la última respuesta que Pablo da en los versículos del 19 al 22, somos también reconciliados para una nueva vocación. Hay un nuevo llamado cuando somos reconciliados por Cristo Jesús. La salvación, hermanos, no es un fin en sí misma. Dios nos salva a usted y a mí para algo. Necesitamos alinearnos a su voluntad. Necesitamos entender que somos reconciliados para vivir con propósito. Pablo nos habla, hermanos, claramente de esta reconciliación y nos dice que este proceso milagroso que Jesús operó a su favor y al mío debe también entenderse como una nueva identidad, porque ahora en Cristo, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Los judíos, hermanos, se sentían muy bien por ser el pueblo elegido. Tenían mucho orgullo, tenían mucha soberbia, sin darse cuenta que el plan de Dios era unir a toda la raza humana, reconciliar a todo hombre y mujer, para que todos podamos ser ciudadanos del cielo.
ya no somos extranjeros. Cuando venimos a Cristo ya no somos desconocidos, no somos forasteros, somos ciudadanos del cielo. Esto hace, hermanos, alusión a que usted y yo como ciudadanos tenemos derechos, pero también como ciudadanos tenemos obligaciones. Tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero también a la par tenemos una nueva identidad. Por eso es que la gente ya no entiende por qué usted y yo actuamos de una manera distinta, por qué tenemos intereses distintos. La gente no lo entiende, ¿sabe por qué? Porque no son todavía ciudadanos del cielo. Pero usted y yo, que ahora estamos en Cristo, en medio de esa gente que se siente sin identidad, en medio de esa gente que está confundida, debemos ir y anunciarles que Dios sigue buscando a gente para que pertenezca a su pueblo. Necesitamos salir de la comodidad y como embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, anunciar este mensaje de salvación. Esta ciudadanía celestial, hermanos, no solamente nos da identidad, sino que también nos da dignidad y nos da esperanza. Porque sabemos a dónde vamos, sabemos de quién somos, no andamos desbalagados, confundidos, sabemos que somos ciudadanos del cielo. Y no porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino porque Dios en su gracia envió a Cristo Jesús. Pero también, hermanos, somos llamados a una nueva vocación porque ahora somos miembros de la familia de Dios. En el versículo 19 dice Pablo, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Y viene una declaración importante, son miembros de la familia de Dios. Si usted quiere saber por qué aquí en la iglesia nos decimos hermano, hermana, no es porque no nos sepamos los nombres. A veces sí, ¿verdad? También. Nos decimos hermanos, hermanas, porque somos miembros de la familia de Dios. Tiene una connotación profunda, hermano, cuando usted y yo nos llamamos hermano, hermana. Nos estamos reconociendo como miembros de la misma familia de Dios. Esta familia a la cual ahora pertenecemos, a la cual somos llamados, trasciende la sangre, trasciende el apellido, trasciende también la etnia y la clase social. Y es impresionante ver, hermanos, cómo aquí estamos de todas las razas, de todos los contextos, de todas las clases sociales. Y estamos aquí porque Cristo nos ha unido, porque Cristo nos ha hecho parte de su familia. Y es impresionante ver cómo el Señor Jesucristo viene y aquello que está dividido, aquello que está apartado, aquello que está separado, Él lo une por medio de su poder. Somos llamados a ser miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios y a su vez también hermanos y hermanas unidos por el mismo Espíritu Santo. La iglesia, y escuche bien esto, y si está tomando apuntes, apúntelo en mayúsculas. La iglesia no es un club social al que usted va, no es una reunión a la que asiste cada domingo. La iglesia no es eso. La iglesia es una familia a la cual usted y yo pertenecemos por la sangre de Cristo Jesús. Por eso, hermano, cuando usted falta, lo extrañamos. Por eso cuando usted deja de venir, le hablamos, lo vamos a visitar, porque no queremos que alguien de la familia se aparte, se separe, porque estando lejos es presa fácil para el enemigo, pero estando juntos como familia, no solamente disfrutamos el amor de Dios y el compañerismo cristiano, sino que también nos aseguramos de estar protegidos contra los ataques del enemigo. Así que, hermanos, la iglesia no es un club social al que usted va, es una familia a la que pertenece. Y como miembros de esta familia de Dios, somos llamados a vivir en comunión. Somos diferentes, sí, nada más observémonos. Algunos están más jóvenes, otros tienen más años. Algunos están menos quemados, otros estamos muy quemaditos.
No se me vayan a ofender, pero algunos tenemos cabello, otros ya no. Unos pintan arrugas y los otros todavía no. Pero a pesar de esas diferencias visibles, somos familia en Cristo. Nos une Jesús, nos une el amor a Dios, y esa unidad nos debe llevar a vivir en comunión, en apoyo, en ayuda, pero también en misión. Y Pablo termina diciendo, hermanos, que este llamado al cual somos también nosotros ahora llamados por medio de la reconciliación tiene que ver en que ahora somos templo santo del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, somos nosotros, los que no éramos parte del pueblo de Israel. Dice Pablo, ahora ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. En la actualidad, hermanos, ya no hay templo como en el Antiguo Testamento. Ya no hay un templo donde de manera física la gente podía acudir. Porque dice la palabra que ahora cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, que hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Jesús, somos el lugar donde Dios habita. Es cierto, hermanos, Dios es omnipresente, está en todo lugar. Él está aquí, afuera y más para allá. Pero Él solamente habita en aquellos que creen. Él solamente mora en aquellos que han sido reconciliados por medio de Cristo Jesús. Este lugar, hermanos, aunque sí nos reúne y nos agrupa, este lugar carece de significado espiritual, porque el verdadero significado espiritual está en usted y en mí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor ha hecho un lugar y ha hecho habitación permanente su vida y la mía. Usted y yo somos templos para la gloria de Dios y debemos vivir con ese llamado, cuidando nuestra actitud, cuidando nuestro actuar. Esta verdad debe llevarnos a vivir con reverencia, con santidad, nos debe llevar a vivir en unidad y sobre todo nos debe llevar a reconocer que una iglesia sana es edificada por Dios. Este templo vivo que Dios está construyendo para su gloria no lo edifica un hombre, lo edifica el Señor mismo. Porque somos templo del Señor. Una iglesia sana es edificada por Dios para que esa iglesia sea una habitación, una morada permanente de la presencia y de la gloria de Dios. Termino diciéndole, hermano, el mensaje de Efesios capítulo 2 es un mensaje claro, es un mensaje contundente. Pablo termina con esta porción de su carta diciéndonos: la reconciliación en Cristo transforma completamente la existencia humana. No solamente nos mejora un poquito o nos cambia algo, sino que nos transforma por completo y de manera constante. Una persona reconciliada, una iglesia reconciliada, no puede vivir como si nada hubiera pasado en su vida misma. Y yo creo que ese es el problema más grande, hermanos, que tenemos en el presente. Que estamos viviendo esta nueva vida como si nada hubiera pasado. Como si nada más hubiéramos cambiado del lugar donde nos reuníamos al lugar donde ahora estamos. Pero Pablo, inspirado por Dios, nos dice que una persona que ha sido reconciliada va a vivir de manera diferente. Va a hablar de manera diferente. Va a pensar de manera diferente, va a relacionarse de manera diferente, va a tener prioridades de manera diferente, porque somos transformados por completo. Si usted y yo hemos sido reconciliados de manera personal y como iglesia también percibimos esa reconciliación que Cristo ha operado a nuestro favor, le propongo algo, hermano: vivamos diferente, vivamos con gratitud. Si hemos sido reconciliados por Dios, vivamos agradeciendo todo, porque somos conscientes de que todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios.
No es que usted sea muy inteligente, no es que usted sea muy capaz, es porque Dios ha visto su vida y ha visto que necesita su gracia. Es por eso. Lo que tenemos no lo merecemos, pero Dios en su gracia nos lo da. Dios en su gracia nos lo concede, así que vivamos agradeciendo de manera constante. Si nos sentimos y nos vemos como reconciliados por Cristo, entonces como iglesia, viviendo en comunidad, derribemos esos muros, derribemos esas paredes que nos separan, que nos dividen, y como iglesia entonces sanemos al herido. Entre nosotros edifiquemos relaciones sanas para la gloria de Dios. Relacionémonos, tengamos unidad, procuremos la paz y sobre todo, hermanos, si nos vemos reconciliados por Dios y entendemos que como iglesia hemos sido reconciliados con un propósito, pues entonces vivamos como Dios lo manda, siendo ciudadanos del cielo, siendo embajadores dignos del reino de los cielos aquí en la tierra. Y vivamos sobre todo, hermanos, como piedras vivas, porque usted y yo somos el templo donde Dios vive, donde Dios reside. Si somos reconciliados, hermanos, no podemos vivir una vida igual, porque la reconciliación trae transformación. Y usted y yo necesitamos entender eso. Y si lo entendemos a la luz de la palabra, entonces vamos a ser una iglesia sana para la gloria de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos y oremos juntos, dando gracias a Dios por habernos reconciliado, pero también comprometiéndonos a vivir el propósito que esa reconciliación trae a nuestra vida. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos enseñas que tú nos has reconciliado, Padre, a través de Cristo Jesús. Señor, entendemos que no hemos hecho nada para ganar la salvación. Incluso, Padre, siendo honestos, no la merecemos. Pero gracias, Padre, porque es un regalo que tú nos das. Es un regalo que Cristo Jesús nos vino a dejar a través de su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque nos enseñas que debemos vivir de una manera distinta, en unidad. Debemos vivir en paz y teniendo relación primeramente contigo, pero también con los hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a poder realmente vivir una vida que te agrade, como verdaderos ciudadanos del cielo, como verdaderos miembros de tu familia y como esos templos vivos donde tú habitas y permaneces para siempre. Señor, gracias por tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.